Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar eh, con la segunda parte del libro El cielo y el infierno de Allan Kardec. Estamos ya en el capítulo quinto, titulado Suicidas, y hoy vamos a estudiar el tercer caso, correspondiente al espíritu François Simon Louvet. Perdonad, como siempre, por la pronunciación. El 12 de febrero de 1863, en la ciudad francesa El Havre, se produjo una comunicación espontánea en una reunión espírita. El espíritu que entabló el diálogo con los asistentes se encontraba en un estado de sufrimiento muy grande por todo lo que expresó en ese momento, ¿no? Nos vamos a dar cuenta ahora. Bueno, él no era ningún conocido de los que allí se encontraban, pero sin embargo, desde el primer momento, él pedía piedad por ser un hombre que llevaba mucho tiempo sufriendo crueles torturas, como él expresaba. Ve angustiosamente cómo cae por el vacío debido a la caída que sufrió durante su última encarnación. Incluso en ese momento, ya en el plano espiritual, sigue pidiendo socorro. Él se define a sí mismo como un pobre diablo, les relata que pasó muchísima hambre en su vejez y que por eso se habituó a la bebida, acabando en un estado en el que todo le daba asco y vergüenza. Finalmente, al haberse producido en él un desequilibrio tan grande, ¿no? Pues se le pasó por la cabeza la idea de morir y se arrojó al vacío, ¿no? Por el vacío. Bueno, obviamente este espíritu en el momento de tomar esa acción no era consciente, ¿no? Del todo de las consecuencias que ese acto tendría, ¿no? Si no hubiera llegado a ese grave desequilibrio interno, ¿no? Pues hubiera podido reflexionar un poquito, ¿no? Y posiblemente no hubiera ocurrido aquello. En mi opinión, sobre todo las personas que tenemos el conocimiento de la inmortalidad del alma, de la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos por cada una de las acciones que llevamos a cabo, nos ayuda a incrementar el ánimo, ¿no? y la fuerza interna para intentar superar las pruebas por las que tenemos que pasar en la vida. Hay momentos en la vida de muchísimo sufrimiento, ¿no? Periodos de incertidumbre, etapas de vivir un infierno mental, ¿no? Del que luego hablaremos, un infierno emocional, por el motivo que sea. Cada uno tenemos nuestras circunstancias personales, ¿no? Cada uno es un mundo y esto es algo que nadie lo puede negar. Yo misma lo reconozco por mi propia experiencia, ¿no? No estoy parafraseando a ningún espíritu, pero bajo mi punto de vista, tener la conciencia de que en el universo existen unas leyes, ¿no? Que cada uno de nosotros debemos acatar, pues es algo esencial, ¿no? Aunque sí que es cierto que a cada uno nos llega este conocimiento a nuestro debido tiempo, ¿vale? Creo que es esencial eh, porque cuando desobedecemos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o cuando nos vamos por otros derroteros que no van en el mismo sentido que en el que la naturaleza quiere para nosotros, pues vamos a sufrir las consecuencias, ¿no? Vamos a sufrir unas consecuencias no porque la vida esté en contra de nosotros, no porque Dios quiera castigarnos, no porque la justicia divina sea vengativa, sino porque creo que no estamos actuando en coherencia, ¿no? No sé si es la palabra más adecuada, pero yo lo veo como que es como estar yendo a contracorriente, ¿no? Y creo que ahí está el punto. Podemos tomar decisiones más o menos favorables, más o menos desfavorables, posiblemente todas ellas conduzcan a un aprendizaje espiritual, ¿no? Pero el tema está en intentar vivir en dirección del flujo de la vida, ¿no? Sacando de nosotros todo aquello necesario para seguir adelante, haciéndonos responsables de nuestras circunstancias, ¿no? Y sacar el aprendizaje necesario, ¿no? Hacer lo que es nuestro deber hacer, ¿no? Y que nadie puede hacerlo por nosotros.
por otra parte. Entonces, bueno, este espíritu, Simón Louvet, en un determinado momento de la conversación, exclama, ¿qué momento? Dice, ¿qué momento? ¿Por qué tendría yo semejante deseo de quitarme la vida cuando el momento de la desencarnación se encontraba tan cerca, ¿no? Y al igual que una gran cantidad de espíritus que se encuentran en sufrimiento, pedía oración, ¿no? Pedía que las personas oraran por él para que cesara ese vídeo mental del momento en el que él se tiraba al vacío y chocaba contra el suelo para así acabar con su vida. Si lo imaginamos mínimamente, debe ser algo descorazonador, ¿no? Una experiencia muy fuerte que este espíritu, según su experiencia personal, creía que nunca iba a cesar. Bueno, este espíritu, al no ver el fin de su sufrimiento, se preguntaba, ¿por qué más pruebas estoy sufriendo? ¿No es esto suficiente? Si tuviese hambre, en lugar de este sufrimiento más terrible, aunque invisible para vosotros, no vacilaríais en aliviarme con un pedazo de pan. Así pues, os ruego que oréis por mí. No puedo permanecer más tiempo en este estado. Preguntad a cualquiera de esos dichosos que están aquí y sabréis quién fui yo. Orad por mí. Y firma el mensaje con el nombre de François Simon Louvet. Yo sinceramente cada una de las veces que he leído el mensaje que este espíritu nos ha transmitido, ¿no? Pues siento una gran compasión por él, porque ¿quién no ha padecido alguna vez en la vida, ¿no? ¿Quién no puede llegar a conmoverse por los sufrimientos, con los sufrimientos de los demás cuando los vemos experimentar situaciones tan complicadas, ¿no? O cuando escuchamos los testimonios de personas que están tan necesitadas y que no saben cómo salir de ese pozo, ¿no? Es algo terrible. Mirad, en el libro de los espíritus, en la pregunta 162, Kardec deja un comentario en el que dice que en todos los casos de muerte violenta, esto lo tenéis abajo en el recuadro, en todos los casos de muerte violenta, como esta no se debe a la extinción gradual de las fuerzas vitales, los lazos que unen el perispíritu al cuerpo son más tenaces y, por lo tanto, el desprendimiento completo es más lento. Y si nos dirigimos a la segunda parte del libro El cielo y el infierno, en el capítulo primero, referente a la transición, hay un capítulo que se llama así, Kardec explica que cuando se produce una muerte violenta, en el que la vida orgánica es aniquilada de súbito, los lazos que unen el alma al cuerpo carnal no se desligan de repente, ¿vale? Sabemos por el estudio de las clases anteriores que una persona encarnada está compuesta de tres partes, que son el alma, que es nuestra esencia espiritual, es el ser inteligente infinito que nunca muere. Después tenemos el perispíritu, que es la parte que envuelve al alma, ¿no? Es la envoltura del alma y que la une al cuerpo. Y luego tenemos al cuerpo carnal, ¿no? Que sí que es perecedero y que muere. Entonces, en el caso de este tipo de suicidios, como el espíritu se quita la vida de forma súbita, pues el desprendimiento del perispíritu solo puede comenzar a partir del momento en que la muerte ya se ha producido, ¿no? Y este desligamiento, como decíamos antes, pues no se completa de forma rápida, ¿vale? Todo tiene su proceso. Entonces, ¿qué ocurre con el espíritu? Pues lo que va a experimentar es un aturdimiento. Él seguirá sintiendo, seguirá pensando, seguramente continúe pensando que sigue encarnado, que sigue vivo, ¿no? Como se suele decir. Y esta ilusión se prolongará hasta el momento en que se encuentre más esclarecido y llegue a comprender su situación. Si bien es cierto que cada espíritu vive la transición de una manera diferente, porque cada uno tiene un tipo de carácter, cada uno difiere en conocimientos y también en grado moral, según estemos más o menos adelantados, los espíritus que se han quitado la vida
eh, mediante el suicidio, ¿no? Pues sí que suelen experimentar cierta aflicción, ¿no? O mucha aflicción en este periodo en el que pasan de la vida corporal a la vida espiritual, ¿no? El estado de transición, que lo hemos estudiado muchas veces, puede durar desde tan solo un instante hasta incluso varios años, ¿no? Según la situación de cada uno de nosotros. Pero por otro lado, a mí me parece que es una alegría saber que cualquier persona podemos contribuir, perdón, al desligamiento de un espíritu con una herramienta que todos podemos utilizar, ¿no? Que seguro que ya la tenéis ya sabéis de lo que estoy hablando, y que es la plegaria, ¿no? La oración, que hace las veces de magnetización espiritual y que favorece a este desprendimiento. No olvidemos que la oración que más favorece es la que nace del corazón, ¿vale? Emitiendo el mensaje que uno desee y que nos permita expandir nuestra mejor energía y hacerla llegar así a la persona, puede ser encarnada o desencarnada por la que se esté orando, ¿no? Ellos de esta manera, bueno, van a experimentar un gran alivio y se van a sentir más comprendidos y más acompañados, ¿no? Por lo que si alguno de nosotros conocemos a alguien que se haya ido al plano espiritual por un medio que no es el natural, ¿no? Pues podemos ayudarle de esta manera, ¿no? Con la oración sentida. En el capítulo sexto del libro de los espíritus podemos conocer cómo son las sensaciones y los padecimientos que podríamos llegar a experimentar una vez lleguemos al plano espiritual, ¿vale? Vamos a ver en concreto dos preguntas. En la pregunta 255, Kardec pregunta, cuando un espíritu dice que sufre, ¿qué clase de padecimiento experimenta? Y los espíritus superiores le responden, los espíritus experimentan angustias morales que lo atormentan más dolorosamente que los padecimientos físicos, ¿no? Esto incluso las personas encarnadas lo hemos podido experimentar. A veces podemos sentir gran dolor físico, pero cuando pasamos por una situación muy crítica, ahí está el sufrimiento moral, ¿no? Que incluso puede ser eh, mucho más grande que un dolor físico, ¿no? Y tenemos también la pregunta 256. ¿A qué se debe, pues, que algunos espíritus se hayan quejado de padecer frío o calor? Es un recuerdo de lo que han soportado durante la vida, a veces tan penoso como la realidad. Suele ser una comparación mediante la cual, a falta de otra mejor, expresan su situación. Cuando se acuerdan de su cuerpo, experimentan una especie de impresión, como cuando alguien se quita el abrigo y un rato más tarde cree llevarlo aún. Vamos a pasar a ver el libro Mediumnidad, todo lo que necesitas saber, de Richard Simonetti. En el capítulo Espíritus Sufridores se explica, bueno, a través del formato pregunta-respuesta, la situación de los espíritus que se encuentran en sufrimiento y de qué manera se les puede intentar ayudar en las reuniones mediúmnicas, ¿vale? Eh, entonces, ¿qué significa la expresión espíritu sufridor? Es alguien preso a las impresiones y angustias de la vida física. Se siente perplejo y afligido, y no es raro que sea inconsciente de su situación, vagando sin rumbo. ¿Cuál es la utilidad de su manifestación? Bueno, esos espíritus se sitúan como sonámbulos alienados de la realidad espiritual. En contacto con las energías del ambiente y del medium, experimentan una revitalización y un despertar, capacitándose para dialogar con el adoctrinador, ¿vale? Aunque Simonetti dice que el término adoctrinador no es el más adecuado, ¿vale? El adoctrinador, entre comillas, es la persona que tiene la función de conversar con los espíritus manifestantes, ¿vale? Que podría ser el dirigente de la reunión o puede ser también
otro participante que está entrenado para dicho cometido, ¿no? Y os comento otra cosa que se ha hablado con anterioridad en clase y es la importancia del estado con el que cada uno de los participantes asisten y permanecen en la reunión mediúmnica, ¿vale? Es muy importante acudir con una energía lo más elevada posible, acudir con una higiene mental y emocional adecuadas, porque, bueno, estamos hablando de que van a asistir espíritus que están pasando por mucha angustia, ¿no? Por una situación muy complicada. Y lo que ellos necesitan, pues, es encontrarse en un ambiente donde hay una energía lo más acogedora posible, lo más beneficiosa posible para el espíritu necesitado, ¿no? Que es lo que realmente se pretende conseguir en estas reuniones, ¿no? Aparte, bueno, aparte de otras cosas, esclarecerle y otras cosas más. Entonces, pregunta número 4, ¿qué hace el adoctrinador? Bueno, pues el primer paso es sacar el espíritu del trauma, ¿no? El trauma relacionado con el llamado pasaje. Si desencarnó en un accidente, por ejemplo, conserva las impresiones del momento de la muerte, sufre como quien vive indefinidamente un tormento. Hablando firme, con cariñosa insistencia, procurará demostrarle que no está más en aquella situación. Se encuentra en un puesto de socorro, fue medicado y está en recuperación. Fijaos qué importante es hablarle con términos que el espíritu conoce, ¿no? Porque puede ser que este espíritu no entienda del mundo espiritual, puede ser que no crea incluso en la vida después de la desencarnación y para él es mucho más llevadero pensar que va a permanecer por un tiempo en un hospital donde va a estar bien cuidado por los médicos, ¿no? De la misma manera que sucede en la Tierra, ¿no? Aunque los médicos de allí pues sanen de una manera diferente. Y lo informará de que murió. Y fijaos en la respuesta. Dice, es el error cometido por muchos adoctrinadores. Llegan a recomendar al espíritu, suba hermano, usted ya no pertenece más al mundo de los vivos. Pero claro, ¿subir a dónde? Es una expresión equivocada. El plano espiritual es una proyección del plano físico, una dimensión que interpenetra la nuestra. Y decirle, espíritu que murió, pues podrá dejarlo en una situación peor, ¿no? Por no decir el susto que se puede llevar el pobre. Claro, eh, bueno, eso no significa que no haya otros espíritus que sí estén más esclarecidos, ¿no? Y que ya se encuentren en condiciones de afrontar su situación y entonces les podemos revelar más cosas. Pero bueno, siempre hay que tener mucho cuidado, ¿no? Andar con pies de plomo, como se suele decir, y tener mucha prudencia para que lo que generemos pues sea un alivio, ¿no? Un beneficio, no un agravamiento de su situación. Bueno, ese trabajo de asistencia no puede ser hecho por los mentores espirituales con mayor eficiencia. Esta es una pregunta que me la hacía yo cuando sabía menos de espiritismo. Dice, sí, sí cuando haya condiciones favorables. Ocurre que cuando el desencarnado se encuentra en perturbación, en la fase de adaptación a la vida espiritual, no tiene condiciones para percibir la presencia de los mentores espirituales. Claro, no los ven, ¿no? Eh, es, es- es por eso que en estudios anteriores veíamos cómo algunos espíritus relataban cómo algo o cómo alguien sujetaba su brazo. No sé si os acordáis, había algo que sujetaba su brazo y de alguna manera, pues una fuerza invisible le guiaba hacia la reunión espírita, ¿no? Claro, no sabían muy bien cómo habían llegado hasta allí y es por eso, eh, por lo que las personas que nos preguntamos y nos preocupamos por nuestros seres queridos que ya han partido hacia el plano espiritual, pues creo que por una parte debemos estar tranquilos, ¿no? Porque en realidad nunca están solos, ¿no? Y ellos antes o después pues se darán cuenta de ello, ¿no?
Y continúa diciendo Simonetti que de ahí la utilidad de la manifestación en el centro espírita. Claro, aquí hay un punto muy importante, ¿no? En muchos casos, el espíritu que recién ha pasado al otro lado de la vida, pues se siente muy apegado a lo que dejó atrás, ¿no? Muy apegado, muy identificado, ¿no? A las cosas materiales, a sus afectos que todavía están encarnados, ¿no? A sus seres queridos. Digamos que se sienten todavía muy identificados con todo lo material. Y de ahí que nosotros, como personas todavía viviendo en la materia, ¿no? Muy identificados con ella, pues en estos casos la espiritualidad superior nos acerca a nosotros, a estos espíritus, precisamente por esta mayor identificación que ellos tienen con nosotros, ¿no? A nosotros, si nos ven, a nosotros pueden ver nuestro cuerpo físico. En cambio, pues algunos espíritus no pueden ver a otros espíritus, ¿no? Creo que por ese estado de perturbación, de sufrimiento, ¿no? Y bueno, sí, creo que nosotros somos como el último paso, ¿no? Ese último impulso que los puede ayudar a esclarecerse, aunque eh, el trabajo de ayuda, sobre todo en los casos, ya este es otro tema, pero bueno, sobre todo en los casos de desobsesión, esa ayuda requiere de un periodo más largo de asistencia, ¿no? Pero bueno, que sepamos que aunque no existieran los grupos mediúmnicos, esto también es interesante, importante saberlo, aunque no existan los grupos mediúmnicos, los buenos espíritus siempre los van a asistir, ¿vale? Y tienen sus propios medios para ayudarlos. Esto es algo que he aprendido de vosotros. La siguiente parte del estudio va a hacer referencia a la aclaración del guía del medium por el cual este espíritu, Simón Louvet, se comunicó con los encarnados presentes. Acordaos que al final de la comunicación les pidió a estos que preguntaran sobre su situación a los espíritus felices que se encontraban en la sala. Y la explicación que les dio el guía fue que Simón Louvet fue una persona muy desdichada, que tuvo que afrontar la prueba de la miseria y que sin embargo no superó debido, digamos, a su hastío de la vida, ¿no? Dice el guía que le faltó coraje y que en lugar de haber mirado hacia el cielo, en lugar de haber pensado en el más allá y preguntarse el porqué de sus circunstancias, ¿no? En lugar de haber intentado encontrar el sentido de su vida, pues se dio a la bebida, cayendo cada vez más en la desesperación más profunda y bueno, optó por poner fin a su prueba, ¿no? A la prueba de la miseria, tirándose desde la Torre Francisco I el día 22 de julio de 1857. Otro dato interesante es que, fijaos, su alma es cierto que no era adelantada, pero que sí tenía el conocimiento de la vida futura para desear pasar por otra nueva prueba y a raíz de esta información, pues este guía aconseja a los presentes encarnados que rueguen a Dios para que éste le conceda, para que Dios le conceda nuevamente la oportunidad de experimentar una nueva prueba. Vosotros que habéis desempeñado el trabajo mediúmnico y que habéis estudiado la doctrina espírita durante muchos años, sabes que todo espíritu pues tiene oportunidades infinitas para superar todas las pruebas que necesitamos para nuestro progreso, ¿no? Y que si en esta existencia se deja tarea por terminar o incluso por empezar, pues tenemos toda la vida espiritual por delante para llevarlas a cabo, ¿no? Pero tal como nos dicen los espíritus más esclarecidos, más adelantados, vosotros que estáis más esclarecidos, vosotros que sabéis del sufrimiento de los demás, vosotros que habéis elegido ayudar a los demás,
orad por los que lo necesitan, ¿no? Orad por ellos, porque cuando ellos están abiertos, cuando están receptivos a recibir esa energía que les consuela, cuando aceptan escuchar las instrucciones que los ayudan a encaminarse, pues les podemos hacer mucho bien, ¿no? Y será además pues una obra meritoria para nosotros, como este guía explica. En el libro que es el Espiritismo de Allan Kardec, tiene un apartado que habla sobre la locura, el suicidio y la obsesión. Aquí Kardec reflexiona sobre la importancia del espiritismo y nos dice que, bien comprendido, preserva tanto de la locura como del suicidio. Nos dice que el verdadero espírita observa las cosas de este mundo desde un punto de vista tan elevado que las tribulaciones no le resultan más que los incidentes desagradables de un viaje. Lo que a otros les produciría una violenta emoción, a él lo afecta medianamente. Sabe, por otra parte, que los pesares de la vida son pruebas que sirven para su adelanto y además conoce, gracias a los espíritus que vienen a comunicarse con nosotros, la suerte que les espera si abrevian sus días, ¿no? Por lo que eh, nos permite reflexionar mucho al respecto. Esto ya en mi opinión personal, es una opinión personal, pues no quiere decir que otras filosofías u otras religiones no contribuyan a evitar también la idea del suicidio, ¿no? Yo conozco bien a algunas personas de otras creencias, ¿no? Y en algunas ocasiones he tenido conversaciones con ellas sobre este tema y su religión les ayuda mucho a continuar adelante porque saben primero que hay que intentar sacar de dentro toda esa fuerza, ¿no? Todo ese ánimo posible. Creo que esto es algo esencial porque por mucho conocimiento espiritual que tengamos, eh, si queda algo como una enseñanza externa, ¿no? Que no integramos en nosotros, y además, si falta la fuerza interna, podemos sucumbir igualmente, ¿no? Y luego, además, porque precisamente su creencia les permite saber que aquel que abandona la vida, ¿no? Aquel que abandona todo, pues se va a encontrar con un panorama muy poco auspicioso, ¿no? Cuando pase al otro lado. Entonces, bueno, creo que seamos de la creencia que seamos, posiblemente ninguna de ellas nos va a librar de sucumbir, ¿no? Creo que somos nosotros mismos los que nos vamos a colocar en una mejor o en una peor posición según lo que sacamos de nosotros, ¿no? Y bueno, también ayudándonos con el apoyo, ¿no? De este conocimiento espiritual, pues será como un gran impulso para nosotros, ¿no? Para posicionarnos en una mejor situación. Y bueno, eh, nosotros que tenemos este conocimiento espírita tan preciado por nosotros, ¿no? Pues intentemos que el conocimiento, ¿no? Que como dice nuestra querida Rosa, intentemos que este conocimiento lo integremos, ¿no? en cada uno de nosotros y que no sea algo externo, ¿no? Así yo creo que viviremos con una mayor coherencia y nuestro viaje será más fluido, ¿no? Bueno, con referencia a la prueba de la miseria, los espíritus superiores en el Evangelio según el Espiritismo nos dicen que la pobreza es la prueba de la paciencia y de la resignación. Qué importante es tener esto en cuenta, tanto si pasamos por esta misma situación como si pasamos por otras que requieran de nosotros esas mismas virtudes, ¿no? Yo no sé por qué este espíritu pasó por esta prueba, no sé si fue elegida por él mismo, no lo sé, pero quedémonos primero con la noción de que la reencarnación es esencial para comprender todo lo que estamos estudiando el día de hoy. Creo que no habría una verdadera justicia si solo existiera una sola encarnación
en la cual unos viven en la más absoluta miseria y otros son ricos, ¿no? Que pueden disfrutar de todos los placeres materiales posibles, que unos pueden ser, sí, caritativos o pueden ser todo lo contrario, ¿no? Pueden quedarse para ellos todos los bienes y no dar ni un solo céntimo, ¿no? Pueden que no den ni un solo trocito de pan que a él le sobra para dárselo a aquel que no tiene ni siquiera para comprar una botella de agua. Y claro, eh, en este caso, pues el panorama del mundo es que no tendría ningún sentido, ¿no? En cambio, si vemos la vida como un conjunto de existencias sucesivas, ¿no? Un conjunto de reencarnación tras reencarnación, pues podremos comprender que sí existe una verdadera justicia, ¿no? Por otro lado, no debemos emitir pensamientos negativos contra las personas multimillonarias, ¿no? No es precisamente el tema de hoy, pero bueno, no debemos tampoco emitir malos pensamientos contra ellos, primero porque nosotros no somos perfectos en este periodo en este momento de nuestra vida espiritual, ¿no? Y segundo porque eh, no los conocemos tanto como para saber el panorama completo de su situación personal y cómo emplean sus bienes, ¿no? Y también las personas que se encuentran bien posicionadas, materialmente hablando, pues cuidado también ahí, ¿no? Cuidado de no caer en la falsa creencia de que eso le hace ser a uno superior a los demás, ¿no? Porque eso es más triste todavía. El espiritismo nos enseña que en esta reencarnación podemos experimentar la prueba de la riqueza y mejor aún si uno la vive con humildad de corazón y con caridad, ¿no? Porque en el momento de abandonar este cuerpo, lo único que nos vamos a llevar es nuestro propio espíritu, ¿no? Y todas las virtudes que hayamos adquirido, ¿no? En, en definitiva, los bienes materiales se van a quedar aquí para que los aproveche otra persona, ¿no? Porque realmente no nos pertenecen, ¿no? Es tal como nos dicen los espíritus en el Evangelio según el espiritismo. El fin último de la riqueza es su utilidad para el progreso material y espiritual del planeta, ¿no? Y también, bueno, para intentar favorecer a todos los seres que lo integramos, ¿no? Y además, cuando nos toca el momento de tener que volver a la Tierra, ¿no? A encarnar nuevamente en otro cuerpo, pues quizá nos demos cuenta de que la próxima prueba es la prueba de la miseria, ¿no? Que también tiene su trabajo personal y que, eh, como hemos visto en este caso de hoy, en el caso de Simon Louvet, pues uno podría sucumbir y dejar pendiente para más adelante esa tarea, ¿no? Bueno, hay una explicación que a mí me gusta mucho, que encontramos en el capítulo 27 del Evangelio según el Espiritismo, referente a la acción de la oración, ¿vale? Para poder entender esto, los espíritus nos piden que imaginemos que todos los seres, encarnados o desencarnados, estamos sumergidos en el fluido universal, que es el que ocupa el espacio. Ese fluido recibe un impulso de la voluntad, ¿vale? Es el vehículo del pensamiento y puede llegar hasta el infinito. De esta manera, cuando el pensamiento que dirigimos hacia un ser, ya sea que se encuentre encarnado en alguno de los planetas o en el plano espiritual, se establece entre cada una de las partes una corriente fluídica que transmite el pensamiento, ¿vale? También es muy interesante saber que la energía de la corriente es proporcional al poder del pensamiento y de la voluntad, ¿vale? Y bueno, es de esta manera que los espíritus oyen nuestras oraciones, es de esa manera que se comunican los espíritus entre ellos y por último, es la forma que entre las personas encarnadas podríamos incluso relacionarnos a distancia, ¿vale? Bueno, volviendo al caso de Simón Louvet, como ya tenía el conocimiento suficiente
de la vida futura, pues deseaba una nueva prueba. Él era consciente de su situación, de que su mente revivía en bucle la misma escena una y otra vez, y comprendía ya la necesidad de dar un paso más, ¿no? De adelantar, digamos, en su carrera espiritual, de hecho con mis propias palabras, y mejorar su situación. Mirad, Kardec pregunta en el libro de los espíritus lo siguiente. Dice, ¿cuál es el objetivo de la encarnación de los espíritus? Dios se la impone con el objetivo de hacerlos llegar a la perfección. Para algunos es una aspiración, para otros una misión. No obstante, para alcanzar esa perfección deben sufrir todas las vicisitudes de la existencia corporal. En eso consiste la expiación. La encarnación tiene también otro objetivo, que es poner al espíritu en condiciones de soportar la parte que le toca en la obra de la creación, ¿no? Para realizar la tarea que Dios nos encomienda, ¿no? De esta manera, todos los espíritus podemos adelantar. Pregunta 133. ¿Los espíritus que desde el principio han seguido el camino del bien tienen necesidad de la encarnación? Esta pregunta también es interesante porque algunos espíritus creen no poder llegar a término en sus pruebas y abandonan su actual encarnación, ¿no? Pero sí que es cierto que otros parece que van pudiendo, ¿no? Parece que van pudiendo con todo, aunque sea a su ritmo. Y mirad la respuesta. Todos son creados simples e ignorantes y se instruyen en las luchas y las tribulaciones de la vida corporal. No es posible que Dios, que es justo, hiciera que algunos fueran dichosos sin penas ni trabajo y por consiguiente sin mérito. Por lo tanto, todos estamos sujetos a la ley de la reencarnación. Todos nosotros necesitamos de varias existencias para poder progresar, poder aprender cosas nuevas en este planeta, en este momento y más adelante en otros planetas más evolucionados. Y bueno, entonces Kardec amplía la pregunta, ¿no? Dice, pero entonces, ¿de qué vale a los espíritus seguir el camino del bien si eso no los exime de las penas de la vida corporal? Y le dicen los espíritus, alcanzan más rápido el objetivo. Además, las penas de la vida suelen ser la consecuencia de la imperfección del espíritu. Esto es muy interesante. Dice, cuantas menos imperfecciones tiene, menos tormentos padece. El que no es envidioso, ni celoso, ni avaro, ni ambicioso, no sufrirá los tormentos que nacen de esos defectos, ¿no? Y bueno, todos, en mi opinión, consciente o inconscientemente, queremos progresar lo más rápido posible, ¿no? Porque, bueno, llegaremos de esta manera antes a ser más felices, ¿no? Hasta que llega el estado de pureza perfecta, ¿debe el espíritu sufrir pruebas de modo constante? Dicen sí, pero no son pruebas tal como vosotros las entendéis. Vosotros llamáis pruebas a las tribulaciones materiales. Ahora bien, cuando el espíritu llega a cierto grado, aunque todavía no sea perfecto, ya no tiene que sufrir esas pruebas. No obstante, siempre tiene deberes que los ayudan a perfeccionarse y no le resultan penosos en modo alguno, aunque más no sea el de ayudar a otros a perfeccionarse. Bueno, qué bueno es saber que algún día quedarán atrás todas esas vivencias más dolorosas, ¿no? Quedando atrás, o sea, sí, quedando atrás estas situaciones penosas, pero quedando para nosotros un futuro cada vez más alegre, ¿no? Pues me parece que es algo muy bueno tenerlo en cuenta. ¿El espíritu puede equivocarse respecto a la eficacia de la prueba que ha elegido? Dicen, puede elegir una que sea superior a sus fuerzas, en cuyo caso sucumbe. También puede elegir una que no le aproveche en absoluto, como por ejemplo si busca un género de vida ociosa e inútil. Sin embargo, en ese caso, cuando vuelve al mundo de los espíritus, se percata de que no ganó nada y pide recuperar el tiempo perdido. Bueno, volviendo al cielo y al infierno,
Para continuar con el caso de Simon Louvet, tras escuchar estas confesiones de este espíritu, pues los asistentes buscaron información al respecto de este hecho, ¿no? Y hallaron en el periódico, lo voy a pronunciar mal, perdonadme, en el periódico Journal du Havre, del 23 de julio de 1857, pues encontraron la siguiente noticia local. Dice: ayer, a las 4 de la tarde, quienes transitaban por los muelles recibieron una dolorosa impresión causada por un horrible accidente. Un hombre se arrojó desde la torre y fue a despedazarse sobre las piedras. Era un viejo que se encargaba de remolcar embarcaciones, cuya inclinación a la embriaguez lo arrastró al suicidio. Se llamaba François Victor Simon Louvet. El cuerpo fue trasladado a la casa de una de sus hijas, en la calle de la Cordière, y tenía 67 años de edad. Bueno, es interesante saber que este caso quedó registrado en el periódico y que 6 años después de lo ocurrido, el mismo espíritu se manifestó en una reunión espírita. Creo que Kardec hizo un grandísimo trabajo al registrar todos los casos, todos estos casos reales, ¿no? Para que la humanidad nos pudiéramos instruir y reflexionar sobre estas cosas que por desgracia ocurren a diario, ¿no? Y bueno, sabed que la portada que podéis ver aquí en esta pantalla es para hacernos una idea. Creo que sí es el periódico Journal du Havre, pero es del año 1891, ¿vale? No he conseguido ninguno del año 57. A continuación de esto, Kardec registra una nota en la que escribe que si bien este hombre murió hace 6 años, aún ve y siente que se cae de la torre y se despedaza sobre las piedras. Lo aterra el vacío y la perspectiva de la caída, ignora cuánto tiempo durará ese estado y esa incertidumbre hace que su angustia sea creciente. Y fijaos, Kardec pregunta lo siguiente: ¿no es eso equivalente al infierno con sus llamas? ¿Quién reveló esos castigos? ¿Quién los inventó? Dice: no, son las propias víctimas las que vienen a describirlos, así como otros se acercan para hablar de sus voces. Incluso muchas veces lo hacen espontáneamente sin que se piense en ellos, lo que excluye toda posibilidad que seamos juguetes de nuestra propia imaginación. Qué interesante esto que nos dice Kardec, claro. Durante cuánto tiempo se nos ha hecho creer que existe un infierno compuesto por llamas al que irá todo el mundo, bueno, al que irá todo aquel que se comporte mal en la vida, ¿no? Aquel que tenga una mala actitud. Y tanto Kardec como los espíritus superiores nos dicen que no, que ya el mundo está lo suficientemente adelantado como para que entendamos que el verdadero infierno no es un lugar físico, ¿no? Sino que es un infierno moral, ¿no? Un infierno mental, no sé si mental es lo más correcto, pero bueno, un infierno moral y que por supuesto es temporal, ¿no? Porque tarde o temprano saldremos de ese estado. Entonces, bueno, vamos a irnos a la parte primera del cielo y el infierno, al capítulo 4 donde se habla del infierno. Como veis, este libro da para mucho, nos podemos instruir sobre un montón de cosas. Aquí se explica que en todas las épocas el hombre ha creído por intuición que la vida futura sería feliz o desdichada según el bien o el mal practicados en este mundo, y la idea que él se formó de esa vida guarda relación con el desarrollo de su sentido moral y con las nociones más o menos acertadas del bien y del mal. Con respecto a la persona que sufre en esta existencia, no lo hace porque haya tenido mala suerte en la vida, ¿vale? Sino porque no se ha llegado a purificar lo suficiente en su existencia anterior, ¿no? Cosa que es, bajo mi punto de vista, completamente normal, ¿no? Porque el progreso lleva su tiempo. Uno no puede adquirir un grado superlativo de inteligencia y de moralidad
en una sola encarnación, ¿no? De ahí que exista eh, eh, la ley de la reencarnación, ¿no? Para permitir al espíritu que evolucione a través de experimentar una serie de progresos, ¿no? Ocurre como el desligamiento de los lazos periespirituales con el cuerpo carnal. Ocurre de forma paulatina, perdón, y nunca de forma brusca. Entonces, como el sufrimiento es inherente a la imperfección, pues tanto más tiempo sufriremos cuanto más imperfectos seamos, ¿no? Esto también tiene su lógica. Conforme a su grado de imperfección, el espíritu sufre primero en la vida espiritual y después se le concede la vida corporal como medio de reparación, ¿vale? Tenemos infinitas oportunidades para reparar nuestras faltas y para superar las pruebas necesarias. Solo que debemos, bueno, tener en cuenta que cuanto antes adelantemos, pues antes comenzaremos a vivir la vida con una mayor sabiduría y con un mayor bienestar. Si consideramos cuánto sufren algunos espíritus encarnados o desencarnados, podemos afirmar que ese estado es el propio infierno, ¿vale? Pero la duración de esa purificación está subordinada al mejoramiento del propio espíritu. Nosotros que nos dedicamos al estudio de la doctrina espírita, creo que no podemos sino compartir el conocimiento de que no existe el infierno circunscrito, ¿no? Formado por fuego y relacionado con las penas eternas e irremediables. Los espíritus somos perfectibles, todos nosotros, y para alcanzar esa perfección relativa necesitamos atravesar una serie de experiencias, de pruebas, de reparaciones por nosotros mismos. Y es de esa manera que cada uno de nosotros nos ganamos el mérito de nuestras propias acciones, ¿no? Como lo dicen los espíritus superiores. Y bueno, como decíamos antes, es posible que erremos, que nos quedemos estacionarios por un tiempo o incluso que sucumbamos, ¿no? De alguna manera, como le pasó a Simón Louvet, pero al igual que él, todos nos llegaremos a dar cuenta en algún momento de nuestra vida a través de las sucesivas existencias y periodos también de erraticidad, de lo que debemos cambiar en nosotros, de lo que debemos superar y en ese momento pues es cuando solicitamos una nueva oportunidad para seguir adelante y afrontar todo con una mayor fuerza interior, ¿no? Todas las personas que hemos estudiado el caso de este espíritu sabemos, bueno, nos podemos imaginar, mejor dicho, por el infierno que pasó, debido a que se requería de él una gran paciencia y resignación para afrontar la prueba de la pobreza y a pesar de la connotación que tiene la palabra paciencia, que parece que está ligada a una situación personal desfavorable donde podemos atravesar, bueno, un periodo de incertidumbre, un bloqueo en cualquier ámbito, un estado de convalecencia, por ejemplo, pues los espíritus superiores nos instruyen al respecto, dándonos mucha esperanza. Nos dicen que el dolor es una bendición de Dios, perdón, nos dicen que el dolor es una bendición que Dios nos envía, nos aconsejan que no nos aflijamos cuando sufrimos, que seamos pacientes, pues la paciencia también es caridad. Y fijaos cómo se expresa un espíritu en el Evangelio en el, en el Evangelio según el Espiritismo. Él dice lo siguiente, dice, la vida es difícil, ya lo sé, se compone de 1000 frioleras que son otros tantos alfilerazos que acaban por herir, pero si estamos atentos a los deberes que se nos han impuesto, a los consuelos y las compensaciones que por otra parte recibimos, habremos de reconocer que las bendiciones son mucho más numerosas que los dolores. A mí me parece, o sea, a mí me produce muchísima emoción esto que nos dicen los espíritus. Todos nosotros, hasta el más humilde materialmente, recibimos consuelo y compensaciones y debemos reconocer que las bendiciones son mucho más numerosas que los dolores. Y es que creo que es algo tan real, por eso que cuando estemos atravesando periodos complicados, pues yo creo que sería justo
y sería positivo para nosotros agradecer eh, por todo lo que recibimos, ¿no? Eh, Mirad, en esta última diapositiva, antes de compartir con vosotros la bibliografía, voy a leeros un resumen de un mensaje que en su día transmitió el Espíritu de Manuel a Chico Xavier, a Francisco Cándido Xavier, y este lo registró en el libro Justicia Divina. Se lo voy a dedicar, mira, con mucho cariño a todas aquellas personas que han perdido a un ser querido, por el motivo que fuere. También se lo quiero dedicar a todos aquellos que marcharon con mucha aflicción de este mundo, eh, con la intención de que sepan que de la oscuridad vamos a salir todos, encarnados y desencarnados. Eh, lo podéis encontrar en el capítulo titulado Cielo, y este dice así, es un resumen, ¿eh? Dice, la aflicción ha caracterizado nuestro prolongado viaje multimilenario a través de las reencarnaciones, hasta que llegamos a comprender el concepto de cielo. Al cabo de innumerables existencias, hoy aprendemos que la vida se extiende triunfal en los dominios universales de los sin fin, que la materia asume diversos estados de fluidez y condensación, que los mundos se multiplican hasta el infinito en el cosmos, que cada espíritu se encuentra en un determinado momento evolutivo y que en consecuencia el cielo es esencialmente un estado del alma que varía con la visión interior de cada uno. Como una advertencia hasta que llegáramos a comprender las realidades de la naturaleza en el inmenso porvenir, Jesús nos explicó claramente, el reino de Dios está dentro de vosotros. Me ha gustado mucho este mensaje de Manuel. Para mí, este último mensaje, el reino de Dios está dentro de vosotros, me evoca que gracias al libre albedrío que todos tenemos y que gracias a la ley del progreso espiritual y también haciendo uso de la mente, ¿no? De la reflexión y del reconocimiento de todo aquello que existe en nosotros y nos perjudica, también con ayuda de todos aquellos seres que nos ayudan en los dos planos de la vida, lo volvemos a repetir, nunca estamos solos, pues podemos comenzar a despertar y transformar nuestra situación y hacer que esa aflicción que antes sentíamos dentro de nosotros pues se transforme, digamos, en energía positiva, ¿no? En armonía y en paz interior. Yo creo que toda equivocación puede ser vista de dos maneras. La primera es la del fracaso, ¿no? La de la caída, el error que nunca debió ocurrir, ¿no? Y la segunda es verlo como un aprendizaje. Y yo me inclino más por este punto de vista, ¿no? Porque incluso en el caso de suicidio podemos sacar de ello su parte positiva, que es darnos cuenta del sufrimiento que podemos experimentar después, ¿no? Y del hecho de tener que posponer nuestras pruebas. Yo creo que, mira, eh, no sé si hubiera un espíritu aquí a nuestro lado que se ha suicidado, o que lo ha intentado, o que lo ha pensado, a mí me gustaría expresar que nadie sabe lo que es experimentar ese sufrimiento hasta que uno lo vive. ¿No? Me gustaría que escuchara en este momento que hizo lo que supo, de verdad, así lo siento, eh, que ni el espíritu más elevado, que está caracterizado por esa humildad, ¿no? Le puede criticar ni le puede juzgar, porque quién sabe lo que cada uno de nosotros hemos hecho en existencias pasadas, ¿no? Yo misma no me acuerdo lo que he podido hacer, ¿no? A lo mejor pasé por lo mismo y resulta que después aprendí de ello y mi situación mejoró mucho, ¿no? Y bueno, me gustaría también que escucharan que a partir de ahora, si realmente lo desean, pueden tomar la decisión de cambiar su vida para mejor. Creo que el pasado quedó atrás. Podemos recordarlo, podemos recordarlo para aprender de él y a partir de ahora pues solo queda el mañana, ¿no? Que seguro que es más auspicioso
que el ayer. Mirad, ya para terminar, eh, comparto con vosotros que tengo una persona muy querida que siempre me dice que agradezca a Dios por todo lo que tengo, por toda la gente que me quiere, que puede ser que alguno de ellos se comporte un día injustamente conmigo y otro día me comporte yo injustamente con el otro, ¿no? Porque no somos perfectos, porque aunque lo intentemos, se nos escapará alguna incoherencia inconscientemente, ¿no? Pero que somos personas que realmente nos amamos y son ellas las que permanecen con nosotros para siempre. Y creo que para ser honestos, es digno de agradecer en mitad de las miserias humanas. Sí, creo que siempre recibimos de Dios cosas buenas, ya sea a través de una fuente o de otra, ¿no? Sea un amigo que siempre está ahí cuando se le necesita, sea una persona desconocida que te ayuda, un familiar que te da sabios consejos y que los vas a recordar toda tu vida, un animal que te quiere incondicionalmente y te acompaña a pesar de los mil defectos que tenga su compañero humano. Y eso es un consuelo, ¿no? Entonces, a mí me ha encantado preparar esta clase y os lo agradezco por la oportunidad y no soy quien, en verdad no soy quien para decir a nadie cómo vivir, pero, pero en base al conocimiento que ya tenemos, pues si podemos, en mitad de todas las dificultades, intentemos conectar con esa fuerza que Dios pone eh, en nuestro corazón y hagamos uso de ella para luchar por uno mismo, para luchar por los demás y para encontrar el verdadero sentido de nuestra vida, que siempre lo hay. ¿Vale? Muchas gracias. Aquí os dejo la bibliografía.